Bueno, les voy a enseñar cómo pasar un polígono o cualquier otro objeto desde el Google Earth hacia el ArcGIS 10.8. Por decir aquí, yo quiero pasar lo que es un polígono de acá del estadio. En el Google Earth, bueno, se ve de esta forma. Entonces lo que yo voy a hacer es darle clic aquí en mis lugares, clic derecho, añadir un polígono. Voy a marcar así un polígono cualquiera por acá. Y luego aquí en estilo de color, lo voy a dar pues un color, por decir este color, y un ancho de 4. Ahí está. Relleno, no, solamente contorno. Ahí está. Y le voy a dar un nombre de estadio. Listo. Le damos en aceptar. Y luego le vamos a dar clic derecho y vamos a darle en guardar lugar como. Para este caso yo he creado una carpeta de nombre data info en mi escritorio y le voy a guardar ahí, tal como está el estadio. Guardar en KMZ. Una vez hecho esto, yo abro el Global Mapper y voy a configurar. Como yo estoy en Chiclayo, entonces vamos a irnos a UTM. Vamos a cambiarlo a 17 Sur porque así es en Chiclayo. Le vamos a dar en aplicar y aceptar. Si no saben cuál es la zona, en el mismo Google Earth van a alejarse y ven, está la zona 17, 18 y 19 para el caso de Perú. Si no ven esto de acá, se van a herramientas, aquí en opciones, aquí tiene que estar en UTM y aquí le van a dar clic en cuadrícula. Aquí le van a dar clic en cuadrícula y se va a ver zona 17 en la que estamos. Es por eso que yo configuro en la zona 17. Ahora vamos a ir a abrir el archivo. Vamos aquí al escritorio, aquí en Data Info, le damos clic en el archivo y le damos en abrir. Una vez abierto, nos vamos aquí en dice el File, exportar, aquí donde dice exportar vector, LIDAR format. Clic, vamos a elegir el shapefile, le damos ok, vamos a seleccionar la carpeta, en la misma carpeta data info y le vamos a poner un nombre, vamos a poner estadio también, guardar, ok, y ahora vamos a esperar a que se exporte. Ahí ya se ha exportado, le vamos a cerrar y vamos a abrir el ArcMap 10.8. Una vez abierto el archivo, pues le vamos a configurar para la misma zona, ya sabemos que es 17 sur, aplicar, aceptar. Lo vamos a ir acá en el catálogo y vamos a conectar a la carpeta que hemos creado en el escritorio. Ahí está conectado y vamos a abrirlo y aquí está el estadio como shapefile. Aquí le vamos a dar en cerrar y ya se ha pasado. Como ven, le vamos a dar clic derecho y esto no tiene se está proyectando al UTM de 17 sur, pero está en este sistema, ¿no? Este es el sistema en el que está. Le vamos a dar en aceptar y para corroborar si realmente se ha pasado tal cual, ver que no está en otra zona, lo que vamos a hacer es irnos aquí, le vamos a añadir una base, esperamos a que cargue, le vamos a dar clic acá y le vamos a añadir. Para eso ustedes tienen que tener el internet y simplemente esperar. Una vez que ya haya cargado, le van a dar clic aquí y va a quitar a lo que es el color de fondo. El color de relleno lo voy a cambiar, por decir acá le voy a dar un número 2, aceptar, y como ven aparece en la zona del estadio.